Planeta Caracol en Caracol Radio. Dirige Fidel Franco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Caracol Radio. Escuchas Planeta Caracol. Es momento de concentrar la atención en lo que va a ocurrir en 8 días exactamente. El próximo domingo se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia. 2 candidatos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. De allí saldrá el futuro jefe de Estado colombiano. Pero bueno, en medio de lo que ha sido una campaña polarizada, intensa, carente de debates inclusive, es hora de poner sobre esta mesa de trabajo en Caracol Radio, en Planeta Caracol, lo que realmente significa algo extremadamente valioso para todos, porque si hablamos de agua, si hablamos de recursos, son fundamentales para la vida, para la salud pública, para la seguridad alimentaria, para todos los procesos productivos en su gran mayoría. Ahora bien, nuestra intención hoy, con 3 maravillosas invitadas, es acercar esta temática a los candidatos presidenciales, que llegue a oído de ellos lo que está sobre la necesidad y la urgencia de tener claras políticas y líneas de trabajo en esta materia. Pues bien, vamos a saludar a nuestras invitadas que van a plantear estos puntos que son realmente valiosos en este debate público, porque también el agua, el medio ambiente, la conservación hacen parte de la política pública en nuestro país. Inicialmente saludo a Claudia Vázquez. Claudia es directora de The Nature Conservancy aquí en Colombia. Claudia, ¿qué tal? Bienvenida a tu casa, a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Buenos días, Fidel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Claudia, qué bueno que estés acá y en compañía de Catalina Góngora. Catalina es directora de Políticas Públicas de The Nature Conservancy. Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, Fidel. Muchas gracias por la invitación. A ti por estar acá en esta mesa de trabajo junto a Natalia Acero. Natalia es líder del programa de agua de TNC. Hola, Natalia, ¿cómo vamos? Buenos días, Fidel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno que estén acá en la magia de la radio, descubriendo este poder, este escenario y esta atmósfera que nos comunica con millones de oyentes y también millones de personas a través de las diferentes plataformas de Caracol Radio. Inicialmente, quiero consultarles sobre cómo han visto en términos generales este debate de cara a quien va a ser el futuro presidente de la República, pero ojo, temas como el agua, la conservación, la restauración, el relacionamiento con la naturaleza, procesos productivos que dependen de todos estos recursos. Claudia, comienzo contigo, porque creo que allí los colombianos han levantado la mano y parece que no ha sido suficiente. Bueno, Fidel, esta es una pregunta compleja, pero creo que es oportuno también decir que definitivamente la agenda ambiental y de conservación ha estado ausente de esta campaña presidencial y pues realmente es una lástima porque sí creemos que tiene que estar en el debate público, es importante, sobre todo para un país como Colombia, que tiene una naturaleza tan importante, pueda llevar a la agenda pública el tema de la conservación. De ahí pueden derivar muchos temas y el tema que nos trae hoy a esta mesa es justamente la conservación del agua, el agua como un eje fundamental del desarrollo económico del país, y casi que me gustaría empezar por contradecirte. Okay. Que no es un tema ambiental, realmente es un tema económico del país. La economía de nuestro país depende fundamentalmente de nuestros recursos naturales y el agua pues claramente no se queda atrás. Recordemos que el 80% del PIB del país depende de una cuenca muy importante que es la cuenca Magdalena-Cauca. Y no es por nada que es un tema que tendría que ser fundamental en la agenda pública y privada. Claro, y debió haber sido fundamental. Bueno, queda una semana para que quienes pretenden llegar a la Casa de Nariño, pues nos fijen las líneas, las políticas y ojalá políticas de Estado. Esto no es de gobierno, políticas de Estado, porque creo, cuando hablamos de la mismísima economía, de la conservación, de todos estos aspectos, esto no tiene ni color político ni derecha o izquierda o centro, no, esto es global. Tu lectura, Catalina, sobre este tema. Bueno, gracias, Fidel, por la pregunta y por el preámbulo. Efectivamente,
pues el agua, digamos, debe permear las instituciones y los instrumentos normativos del país por esta dependencia que Claudia nos comentaba. En Colombia, digamos, somos un país con una normativa muy rica y hay marcos regulatorios en diferentes aspectos, no solamente en el sector ambiente, sino también en vivienda. Vivienda, digamos, maneja todo el tema de abastecimiento, pero también de saneamiento y de esa calidad del agua, como la controlamos, como también lo dijiste al inicio, de salud. Y pues digamos hay un montón de sectores, el sector hidroeléctrico, la agricultura, que también digamos tienen marcos normativos. La Corte Constitucional tampoco ha estado alejada. Colombia tiene más de 9 sentencias que declaran a los ríos sujetos de derecho. Y digamos aún esta creación normativa y regulatoria, pues tenemos desafíos grandes de implementación y de poder realmente generar las condiciones habilitantes para que estas normas pues se concreten en acciones efectivas, que nosotros diríamos, digamos, en cuanto a conservación de los ecosistemas, de realmente tener en cuenta esta riqueza hídrica que tenemos, incluso en ecosistemas de tierra, pero que producen agua, y que se materialicen en acciones de conservación y en acciones en que efectivamente pues podamos contar con los servicios ecosistémicos que requieren el desarrollo de nuestro país. Y estas condiciones pueden ser en términos de mecanismos financieros, de vigilancia, de articulación interinstitucional y de mecanismos de gestión, de realmente cómo regulamos las demandas que necesitamos y garantizamos esa calidad y esos servicios que mencioné inicialmente. Pues no, me parece maravilloso este aporte. Natalia, tu lectura en torno a la apertura de esta muy enriquecedora mesa de trabajo. Muchas gracias, Fidel. Yo quisiera comenzar de pronto haciendo énfasis en por qué no está el agua en el debate público, y muchas veces es porque nosotros incluso como individuos no entendemos la dependencia que tenemos de los ecosistemas acuáticos y del agua, ¿no? Normalmente nosotros podemos, los que vivimos en la ciudad, abrir la llave y el agua está ahí 24/7 y casi que no sentimos hasta que hay un evento de sequía o hay un evento de inundación o donde tenemos, digamos, una relación donde el agua no llega, ahí decimos, ok, nuestra vida sí depende de esta relación con el agua. Y desde lo individuo lo extrapolo un poquito a lo sectorial, a lo regional y a lo nacional. Parece que porque somos un país rico en esta régimen hidrológico o cantidad de agua, nunca hemos sentido realmente una sequía fuerte o una inundación. Hemos tenido varios periodos, pero en general tenemos una buena disposición, una buena disponibilidad hídrica. El agua siempre se ha visto como un recurso que lo tenemos a la mano. Entonces, al no tener esa relación clara de las dependencias que tenemos con el agua, pues esto no transcurre al debate público. Y lo vemos desde dos opciones, o sea, digamos que el agua tiene muchas aristas y en los debates se han visto solo una de esas aristas. Una es, por ejemplo, el agua como recurso. El agua la necesitamos para la industria, para la agricultura, digamos, para todo el sector hidroeléctrico, y el otro lado es esa relación que tienen las comunidades con los ecosistemas. Pero el mensaje aquí principal que tal vez quisiera poner sobre la mesa para que lo discutamos es que el agua tiene muchas aristas interconectadas y tiene que tener una visión integral, y eso es realmente lo que está faltando en el debate público, porque el agua tiene una dimensión económica, como lo mencionaba Claudia. La estructura de desarrollo del país ha estado basado en justamente esa disponibilidad hídrica que hemos tenido en el Magdalena principalmente. Entonces depende mucho nuestro desarrollo con el agua. 48% del Producto Interno Bruto Nacional depende de los ecosistemas de alguna manera. Por el otro lado está, digamos, todo el tema de la conservación de los ecosistemas de agua dulce. Entonces tenemos también que cómo proteger todo ese ciclo hidrológico y toda esa dinámica que hay entre ecosistemas terrestres y acuáticos para tener el agua disponible. Está al otro lado, que es la otra arista del agua, que son los temas sociales y culturales, cómo se relacionan las personas con el agua, qué significa el agua para una comunidad
indígena, qué significa para un campesino, un afrodescendiente. Entonces tiene demasiadas aristas y por lo tanto, como lo mencionaba Catalina, en el debate público falta mencionar cómo se integran esas carteras desde la visión nacional y también desde los que ya estamos en territorio, digamos, implementando, y cómo articulamos todas esas visiones para realmente proteger el agua, que, si me permites, Fidel, el agua es el elemento más importante para definir la ventaja que un país va a tener, especialmente en un contexto como cambio climático. O sea, los países que sean capaces de gestionar y proteger su agua van a tener unas ventajas enormes frente a otros países que probablemente no van a tener las mismas, digamos, las mismas condiciones. Por eso la riqueza hídrica de Colombia es tan importante: el agua, los ecosistemas y todo este sistema que tenemos alrededor para gestionarlo. No, muy bien, maravilloso. Estamos en un especial en Planeta Caracol. Estamos a 8 días de las elecciones en segunda vuelta presidenciales de Colombia y aquí están los planteamientos más interesantes en torno al tema del agua, a su gobernanza, a la importancia, pero también a la urgencia de que quien va a gobernar Colombia pues defina claramente esa hoja de ruta. Estamos con Claudia Vázquez, con Catalina Góngora, con Natalia Acero de The Nature Conservancy. Bueno, muy bien. Es claro que según las proyecciones vamos a enfrentar un fenómeno del Niño que tendrá una intensidad muy superior al 80% según pronósticos, y esto va a impactar en Colombia. Ya en varias regiones del país están alcaldes y gobernadores como mirando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque aumentarán las temperaturas. Estos días hablábamos Manizales, que es una ciudad fría, va a tener temperaturas de Fusagasugá o algo así, cálidas, y esto va a tener una directa relación con la reducción de precipitaciones, el comportamiento de nuestras fuentes hídricas. Claudia, ¿estamos hoy preparados para garantizar que no vamos a tener desabastecimiento de agua o que por cuenta de estas sequías, pues también el tema de la generación eléctrica, que va relacionado con lo que tú mencionabas claramente, nuestra energía se mueve a partir de una matriz hídrica? ¿Estamos realmente preparados? ¿El gobierno que va a tomar las riendas le va a tocar tal vez definir una papa caliente, sacar una resolución de allí? Bueno, Fidel, pues es una oportunidad para que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, establezca dentro de sus primeros 100 días incluso un plan de trabajo, una estrategia para poder garantizar cómo nos vamos a preparar para enfrentar este fenómeno. Ya venimos varios meses hablando de este fenómeno y bueno, el tiempo pasa y si bien hay muchas incertidumbre sobre la intensidad de este fenómeno, lo que sí sabemos es que va a ocurrir y son además eventos climáticos que se producen de manera cada vez más fuerte y de manera más cercana, digamos. Así que esto ya no es un tema de gestionar un riesgo cuando este riesgo ocurra, sino realmente de una política de país, de cómo nos preparamos y cómo tomamos medidas preventivas para afrontar de la mejor manera posible estos fenómenos. Entonces, pues sí pensamos que en los primeros 100 días el gobierno entrante tiene que establecer un plan de acción en el cual pueda definir pues unas metas muy claras, unas actividades muy claras para que estemos preparados para este fenómeno que se viene. Tendrá que pasar probablemente también por temas de una regulación del consumo del agua, pero tendrá que pasar también por acciones que tengan un impacto a mediano y a largo plazo. Como bien decías, esto no es un tema de un gobierno del momento, sino que tiene que ser una política de Estado, es una política de Estado económica e incluso de seguridad. Del agua depende la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y la seguridad energética del país, así que tiene que ser de resorte y de interés de todos a nivel público, no solamente central, digamos, a nivel de las tomas de decisiones en Bogotá, sino también
a nivel jurisdiccional, porque todos debemos cumplir un rol. Y el sector privado también. Acá sería muy interesante que un próximo gobierno pensara en plantear pues un acuerdo, ¿no? Un pacto, una gran alianza también con el sector privado y con las comunidades, porque de nuevo pues es un tema que nos interesa a todos. El Plan Nacional de Desarrollo es una gran oportunidad para fijar ahí metas, indicadores, cómo vamos a hacer el monitoreo de cómo van las cosas, pero ojalá no se quede pues en sencillamente un documento bien escrito, sino que realmente tenga un plan de implementación, de acción. Hay mucho para aprender de lo que le pasó a Bogotá hace un par de años. Ahí se tomaron algunas medidas preventivas, algunas medidas de acción durante el fenómeno pues de sequía. Pero muy seguramente hay mucho para aprender de esa experiencia para tomar unas medidas aún más anticipadas. Creo que el mensaje principal es que tenemos que anticiparnos, hay que conocer cómo están las cuencas, hay que saber cómo están los embalses. Ahora muy seguramente Natalia les podrá dar más información sobre esto, pero sin duda hay una gran necesidad de que esto se convierta en un diálogo entre diferentes sectores públicos y privados y a diferentes niveles de los territorios para que sepamos cuáles son las medidas correctas que debemos tomar. Claro, muy bien en ese sentido y vamos con Catalina porque, bueno, cuando hablamos de, wow, vamos a enfrentarnos o se va a robustecer ese estrés hídrico, no es suficiente con la autorregulación. Y yo aplico la teoría del balde en mi ducha y ahí sale para una descarga de la batería sanitaria y no lo he dejado de hacer desde hace 2 años cuando nos tocó lo que nos pasó aquí en Bogotá con el racionamiento. Pero no es suficiente eso. ¿O qué más debemos hacer en ese sentido, Catalina, para que, como lo anotaba Claudia, esto es de Estado, esto es de gobernantes, de sectores públicos, privados, de todos en general, el manejo inteligente adecuado del recurso hídrico? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues hay unas respuestas a nivel de gestión, como de esta respuesta anticipada, que además frente a eso debemos decir que la respuesta del país ha sido principalmente gestionar daños materializados, ¿cierto? Digamos como cuando ya suceden. Reactivos. Exacto, hemos sido un poco reactivos, esperamos a que sucedan y ahí activamos todos los mecanismos de financiamiento y de gestión institucional e incluso hasta comunitaria, porque hacemos grandes donaciones, estamos pendientes como país, hay un gran cubrimiento y una gran atención, pero después cuando pasa la marea, como que olvidamos y no necesariamente estamos generando estas anticipaciones, que es como el llamado que queremos dar aquí, pues con ocasión del niño, pero sin olvidar que es una respuesta a corto y a largo plazo, ¿no? Con mirada de horizonte de hoy es un fenómeno del niño muy intenso, pero después puede ser también una niña y después viene otra vez otro niño, ¿no? Pero entonces frente a eso, digamos en el corto plazo, pues claro, hay que activar los sistemas de alerta temprana, de empezar a evaluar cómo cada sector está, digamos, cuál es su estado de cosas y para poder generar unos protocolos de respuesta que van a depender, digamos, como de estos sectores y actores y escalas territoriales, ¿no? Porque pues aquí también estamos hablando de una naturaleza muy compleja. Somos un país donde todo lo tenemos que lograr bajar a escala muy territorial para poder dar una respuesta adecuada. Y digamos eso frente a la parte de gestión, pero esto tiene que estar acompañado de condiciones de implementación y en estas condiciones, pues desde una mirada de política pública, tiene que haber un fortalecimiento de los sistemas de información y poderlos integrar para precisamente generar esas alertas tempranas que queremos dar. Articulación interinstitucional, pues Colombia cuenta con una instancia como el Consejo Nacional del Agua, pero no ha tenido los dientes suficientes de responder con esa articulación y pues dado esta importancia, pues esto se puede, digamos, solucionar vía una directiva presidencial, digamos, de seguimiento. Y lo otro es la trazabilidad del gasto, o sea, como nosotros hemos encontrado en nuestros análisis e investigaciones que hay una brecha de financiamiento
Y esto puede ser muy costoso para el país. O sea, en el 2016 el gasto, digamos, como del niño de esa época costó 1.9 billones de pesos, ¿no? Aproximados. Los gastos del 2023 no están tan claros, pero digamos que nos puede costar muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos hacer uso de los mecanismos que ya tenemos para ponerlos en marcha con una trazabilidad del gasto? ¿Cuánto estamos invirtiendo? ¿Qué impacto está teniendo? ¿Y qué ajustes hay que hacer para poder responder anticipadamente a estas situaciones? Perfecto, estamos en este especial de Caracol Radio de Planeta Caracol a 8 días, a una semana de la segunda vuelta presidencial. A oído de los candidatos del futuro presidente, estos temas son fundamentales para el próximo gobierno. El agua, eje fundamental. Una pausa, ya regresamos, estamos en Planeta Caracol. Y seguimos adelante, avanzamos en Caracol Radio, estamos con Claudia Vázquez, directora de TNC, estamos con Natalia Acero, líder del programa de agua de TNC, por supuesto, y Catalina Góngora, directora de política pública de Tenature Conservancy, y retomo con Natalia esta maravillosa conversación enriquecedora. Sé que nos escuchan en las regiones de Colombia. Yo considero Colombia un país acuático. Yo veo la Orinoquía, es el humedal perfecto en este planeta, la Amazonía, donde fluye el río aéreo que llega a los Andes, el Chocó biogeográfico, nuestros ríos Cauca, Magdalena. Bueno, la Guajira también tiene su agüita subterránea, hay que trabajar un poquito más por ellos, pero somos un país acuático. Deberíamos identificarnos como un país acuático. En ese orden de ideas, conversaba Claudia anteriormente, que con Natalia podemos hablar del tema de los embalses y me ocupo solo lo de Bogotá. El promedio para esta semana, total agregado norte 59,1%. Estos Neusa, Cisga y Tominé. El total agregado sur, que son Chisacá y Regadera, está al 100%, es más, 100,69%. Chuza, San Rafael, es el sistema Chingaza, 58,32%. Si nos damos cuenta, no es que los tengamos a rebosar los embalses. Es decir, que el agua no es que nos sobre. Creo que las lecciones aprendidas en Bogotá de algo han servido. Ruego siempre que llueva. Ya me siento como un chamán cuando llueve. Soy feliz, algo. Me encanta caminar por la séptima lloviendo. Pero, Natalia, el tema de nuestros embalses, bueno, en otras regiones del país son como mucho mejor y autosuficientes, pero esta zona centro que ha crecido tanto y al crecer demanda más líquido y también en gran industria, también tenemos agricultura, es un tema que debemos entender, ¿no? Claramente. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que Bogotá lleva muchos años aprendiendo a cómo gestionar estos eventos, ¿no? Bogotá es un sistema supremamente interesante, llevo muchos años estudiándolo y es parte de las lecciones aprendidas que se han tenido en los últimos años que creo que nos van a permitir enfrentar el fenómeno del Niño en esta región que es tan compleja. Es muy importante entender que Bogotá se abastece de dos cuencas diferentes. Nosotros traemos desde el sistema Chingaza, traemos un trasvase agua de la Orinoquía, de la cuenca Guatiquía, donde justamente, y creo que esto es de lo más interesante entender cuando decimos que somos un país acuático, y es que absolutamente todas las regiones están conectadas. Hay dos estudios súper interesantes, uno hecho por la Escuela de Ingeniería de Julio Garavito y otro ahorita acaba de salir de la Universidad de Antioquia, donde nos dice que más o menos el 24% del agua que consumimos en Bogotá viene de la Amazonía y el 25% de la Orinoquía, solo hay un 7%, digamos, de recirculación aquí adentro. Propia. Y viene, digamos, el resto desde casi el 34% desde el Caribe y el resto desde el Pacífico. Esto específicamente para Bogotá. Y ya para la cuenca del Magdalena, lo que dice la Universidad de Antioquia es de cada 3 gotas que caen en la cuenca del Magdalena, una viene de esa relación con la Amazonía y la Orinoquía. Y ahí es muy interesante entender cómo Bogotá depende de los ecosistemas acuáticos de la Orinoquía, los humedales que decías, las sabanas inundables, toda esa dinámica tan interesante que tienen los pulsos hídricos de la Orinoquía, y por el otro lado de la Amazonía con esos bosques húmedos altísimos que hacen que recirculemos esa humedad y que justamente en la cuenca Guatiquía, donde está el embalse de Chuza, choca, digamos, toda esa humedad que viene por la montaña y cae justamente en esa zona donde está el páramo de Chingaza, y que por medio de esa conexión con los páramos que recogen toda esa lluvia y que además recogen la humedad, pues podemos tener un embalse
que tiene casi 220 millones de metros cúbicos y que logra garantizar el 70% del agua de Bogotá. Entonces, esa conexión, lo primero es muy interesante entender cómo Bogotá depende de esas regiones, Total. depende de esa conexión y entender que somos parte de todo este sistema, que no nos podemos ver aislados. Eso por un lado. Al ser Chuza una cuenca de la Orinoquía, tiene una dinámica monomodal, es decir, solo tiene un pico de agua. Y eso hace que Chuza se llene normalmente entre junio y agosto, que es justamente esta época. Claro. Y por eso cuando tú dices que los embalses, digamos, están en un 50%, normalmente en esta época del año, Chuza tiene el nivel más bajito, Ok. porque comienza a llenarse entre junio, julio, agosto y sigue llenándose, digamos, al finalizar el segundo semestre. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos desde Chuza con el fenómeno del Niño? Que la precipitación que esperamos, o sea, la lluvia que esperamos que caiga y que venga, digamos, de la Orinoquía y de la Amazonía, no llegue a tener, digamos, los niveles que teníamos antes. Y aquí quiero hacer una aclaración. El embalse de Chuza desde el 2019 no se ha llenado al 100% y tenemos un sistema que viene, digamos, de un momento de crisis que fue en el 2024, justamente porque Chuza en su momento, entre el 2019, 20, 21 y 22 y 23, nunca se llenó por completo, y en el año 23, cuando tuvimos una disminución en esas lluvias, pues no teníamos el embalse ni el resto de sistemas preparado. Eso ya lo aprendimos como ciudadanos y lo aprendió la empresa de Acueducto de Bogotá y ha venido, digamos, trabajando en cómo mantener el embalse del Chuza. Pero viene la otra cosa muy interesante del sistema de Bogotá, y es que los embalses o el sistema norte agregado, que es Neusa, Tibitoc o bueno, el embalse... San Rafael sigue siendo desde la Orinoquía, sino Neusa, Tominé y Cisga, esos están relacionados con la cuenca del Magdalena, y la cuenca del Magdalena tiene una dinámica completamente diferente. Tiene 2 picos de lluvia al año que normalmente se compensan o se complementan con cuando Chuza está seco. Entonces hoy en día, si te das cuenta, el agregado norte y lo que decías de Sumapaz, que casi tiene el 100%, es porque esos dependen de otra dinámica hidrológica. Y eso es lo maravilloso que permite que Bogotá pueda tener el desarrollo y pueda garantizar pues lo que necesita. O sea, 27% del Producto Interno Bruto está en Bogotá, 5 zonas francas en la zona norte, más o menos 8, 9 millones de habitantes en Bogotá, más todo el sistema, digamos, la periferia. Entonces, estas dinámicas y esta conexión que tenemos tan profunda con la Orinoquía, la Amazonía y las dinámicas en el Magdalena, y justamente que los dos sistemas han logrado complementarse, es lo que nos permite tener agua garantizada durante todo el año. Y eso creo que nos pone en una condición, tanto por las lecciones aprendidas que tuve en el Acueducto de Bogotá, ojalá que todos estemos guardando el balde, yo también lo guardo, el balde en la casa, que lo estemos haciendo, es creo lo que nos va a permitir enfrentar a un fenómeno del Niño. No estoy diciendo que no tengamos riesgo, obviamente hay un riesgo porque los fenómenos del Niño nos dicen 96% de probabilidad a final de año, con una intensidad fuerte y muy fuerte. Cada fenómeno del Niño se comporta de diferentes maneras, no sabemos, o sea, tenemos unas predicciones que va a ser un niño muy fuerte. Pero creo que las condiciones y las lecciones aprendidas de los años anteriores pues nos va a poder dar las condiciones para enfrentarnos, y eso viene desde el Acueducto de Bogotá, obviamente desde esas mesas de trabajo que se necesitan entre la región, el gobierno nacional, el territorio, y definitivamente desde la colaboración desde nosotros los ciudadanos, de hacer el uso eficiente del agua en nuestras casas, y esa combinación creo pues por lo menos nos ponen mejores condiciones para enfrentar un fenómeno del Niño como el que estamos viviendo ahora, y pues obviamente tratar de, a medida que vaya evolucionando el fenómeno del Niño, tener la información disponible y correcta para ir tomando decisiones mientras va avanzando. Qué buena explicación la que nos ha compartido Natalia, entender cómo es que funciona el tema del agua, porque, ojo, no es solo abrir el grifo. Mira que nos materializó a través de la magia de la radio cómo se surte de agua la capital de la República como motor de este país. Hay que tenerlo muy claro. Claudia, quiero ir contigo porque, claro, el agua la vemos en nuestras quebradas, aquí nomás muy cerca de Caracol, tenemos la quebrada La Vieja, Delicias, yo vivo ahí al lado de Delicias, y el agua subterránea, este recurso subterráneo, realmente lo hemos estudiado, sabemos qué potencial hay, o si lo estamos realmente como
aislando, porque muchas industrias, empresas se surten de agua subterránea o lo tenemos como reserva o es un reto también para las próximas administraciones como tener muy vigente que ahí hay un recurso que puede apoyarnos hacia futuro, sobre todo lo que viene a nivel planeta. ¿Cómo lo ves? Yo creo que en este punto hay mitos y realidades, ¿no? No es muy claro todavía, digamos, hay este mito que Colombia tiene un acuífero gigante, sobre todo en la región de la Orinoquía, pero realmente yo por lo menos no conozco estudios precisos y serios alrededor de. Entonces, claro, pues puede ser sin duda una materia de estudio y una fuente importante pues para el país, pero también creemos que en estos casos también hay que pensar en los principios de precaución, hay que entender muy bien qué hay y qué no hay, tener información científica y muy clara para tomar las mejores decisiones y sobre todo creo que no puede ser como el plan B. Ese Una recurso, reserva. yo pensaría que no, pero pues seguramente Natalia me puede complementar en este punto. Vale. ¿Sí? Yo creo que el Servicio Geológico Nacional ha hecho un esfuerzo muy grande por tratar de entender la capacidad que tenemos nosotros en términos de acuíferos. Digamos que lo que ha pasado y porque es muy costoso entender justamente cómo se comporta el agua digamos, en los suelos, la mayoría de información que tenemos es por el sector privado. El sector privado que ha dependido muchísimo del agua subterránea y creo que haya habido, digamos, un interés muy grande de algunas industrias de entender bien esa información. Sin embargo, tenemos muchos huecos en análisis, en entender la información, en tener el servicio geológico, pues digamos con los instrumentos, la capacidad económica, la capacidad técnica para hacer los estudios, pero definitivamente en escenarios de sequía, en escenarios de un fenómeno del Niño, el agua subterránea siempre se ve como una medida, digamos, complementaria, pero para atravesar el evento, ¿cierto? Y definitivamente para pensar en el largo plazo, como lo venimos hablando, que esta visión de poder entender cómo Colombia se adapta a esos nuevos cambios y a esas nuevas dinámicas que vamos a tener, definitivamente en ese plan a largo plazo, el país debería invertir en entender muy bien sus acuíferos, no necesariamente porque sean la fuente principal, sino porque nos pueden complementar cuando tengamos, complementar cuando tengamos esos eventos extremos. Entonces, si hay instituciones, o sea, el Servicio Geológico, por ejemplo, acaba de sacar una guía de cómo se debe identificar las zonas de recarga, que para nuestro trabajo somos una organización de protección ambiental que buscamos soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad hídrica, entender muy bien dónde se debe conservar ciertos ecosistemas que mantienen esa dinámica con los acuíferos, es muy importante. Y creo que el país ahí tiene una oportunidad muy grande para entender mejor su territorio, entender cómo nos relacionamos con él, pero también para enfrentar la variabilidad climática y el cambio climático. Importante, sin duda, entender, Catalina, que se debe trabajar entre lo público y lo privado, pero tener en el eje a las comunidades, ¿no? Para que con ellas se pueda co-crear una gobernanza sobre el agua, sobre las regiones y que esto tenga un impacto positivo. ¿Qué análisis tienes? Gracias, Fidel, por la pregunta, porque es muy, muy pertinente. La gobernanza del agua es un eje central en la gestión, ¿cierto? Porque como lo decías en tu pregunta, pues el uso del agua también se expresa con unas comunidades que habitan el territorio y que hacen uso del agua, pero no solamente hacen uso del agua, sino que también en ocasiones son incluso los guardianes del agua. Y entonces, por ejemplo, el país tiene una serie de instrumentos que tiene a diferentes escalas, que tienen su instancia de gobernanza, ¿cierto? Pero, por ejemplo, las sentencias de Río que había mencionado anteriormente, ellas también han intentado provocar unos espacios donde hay una gobernanza integral entre el Estado y la comunidad, como guardianas, de hecho, del río, ¿cierto? Como sujeto de derecho. Y estas instancias no han sido suficientes para reconocer
ese aporte de las comunidades en la gestión del territorio, en esos conocimientos ancestrales que tienen en el uso del agua, incluso en la valoración espiritual que tienen frente al agua. Digamos, el agua para las comunidades indígenas es un ser vivo. Exacto, y pues además de eso, bueno, ahí me emociono, pero cuando uno mira, digamos, como estos videos que hacen como de cómo se transforma por ejemplo, un río, cuando está como explayado y cuando está más contenido, pues efectivamente es un ser vivo, ¿no? No es estático, está ahí. Y entonces, retomando un poco, no han sido suficientes para responder, digamos, como de todas estas dimensiones, y son esenciales para reducir el conflicto por el uso del agua. Que además de eso, pues ahí me apego un poco al mensaje de Natalia de la ventaja comparativa que va a ser, digamos, una buen gestión del agua, que va acompañado de instancias de gobernanzas fortalecidas, porque esa es la manera también de poder reducir el conflicto. Entonces, una instancia, digamos, de gobernanza soñada, por decirlo así, es donde efectivamente hay una participación equitativa, inclusiva, digamos, de todos estos actores. Nosotros hemos priorizado un poco como esta visión de oferta y demanda frente al recurso. Y pues dentro de esa visión no está como todos estos elementos que mencionaba, como por ejemplo ese valor espiritual y esa pertenencia, apropiación, o incluso la conservación de los ecosistemas y el valor de los diferentes actores o responsabilidad frente a ello. Entonces, pues claro, en una instancia de gobernanza pues debe haber una participación real, pero además que ayude a reducir esas disparidades que hay pues de poder, digamos, como frente a la toma de decisiones, y pues también se requieren recursos, ¿no? Nuestro país es complejo y las poblaciones están muy dispersas, y poder mantener estas instancias de gobernanza que se han creado requiere, digamos, recursos permanentes para que sean efectivos. Muy bien. Ahora imaginémonos que ya es domingo 21 y que ya se conoce el nombre del nuevo presidente de la República. Tenemos un minuto para cada una de nuestras valiosas y queridas invitadas que nos han dado una perfecta radiografía del valor del agua, del valor del Estado, de lo público, de lo privado, de la importancia de las comunidades para poder tener allí una gobernanza, que haya políticas de Estado. Y comienzo contigo, Claudia. ¿Qué le dirías al nuevo presidente de la República? Bueno, le diría que la gestión del agua es un tema de integralidad, que es un tema que tiene que estar presente en todas las carteras y en todos los sectores y en todos los niveles también de toma de decisiones. Entonces hay que mirarlo como lo es, realmente como en su integralidad y su conexión con todas las actividades del ser humano. Y también le diría que no deje de lado la gestión de los incendios, porque el manejo de los fuegos es justamente una consecuencia de estos fenómenos climáticos, y ahí también muy importante entender cómo la gestión de los fuegos no puede ser solamente un tema de gestión del riesgo, sino que también tenemos que aprender a prevenirlos y tenemos que aprender también a gestionarlos de manera correcta. Ahí también las comunidades juegan un rol muy importante. Natalia, tu minuto. Yo creo que el agua es la estructura más importante del país para tanto el desarrollo económico como social y ambiental, y que por ende debe ser una política de Estado con una visión a largo plazo que nos permita realmente desarrollarnos como país y ser capaces de tal vez aprovechar todos los beneficios que tenemos, tanto económicos, sociales y culturales y ecosistémicos, para ser un país competitivo en un escenario de cambio climático. ¿Y tú, Catalina, qué le dirías al nuevo presidente de la República? Bueno, yo le diría que fortalezca primero los sistemas de información,
para que pueda tomar decisiones con la mejor información posible, integrando los datos, pero también fortaleciendo las fuentes, ¿no? Segundo, le diría que anticipe, que con esa información que fortalezca, que efectivamente genere instrucciones de prevención, con esta mirada, digamos, como a largo plazo que también veníamos mencionando, para que no solamente sea como una prevención, sino una adaptación real. Y que tenga en cuenta dentro de esa adaptación la ventaja competitiva que tiene, pues que tenemos a nivel de ecosistemas. Y lo tercero es que integre frente, digamos, como la articulación en la toma de decisiones, superando de pronto el agua no funciona como estamos organizados como Estado, o sea, esas divisiones político-administrativas, no, el agua no funciona así, entonces tiene que hacer un ejercicio de integración y además de eso que integre en los mecanismos financieros y en el seguimiento. O sea, tenemos poca contabilidad del agua, de la rendición de cuentas, de cómo estamos gestionando el agua. Entonces es muy importante poderle hacerle trazabilidad y hacer esas correcciones de gestión que se requieren. Sin duda un ejercicio valioso hoy en este especial de Caracol Radio de Planeta Caracol, justo a 8 días de conocer el nuevo presidente de la República. Trascendental. ¿Cómo actuar? ¿Cómo cambiar el futuro del agua? La política de Estado en Colombia, en el entendido de que agua es sinónimo de economía, de desarrollo, de vida, de seguridad alimentaria, de agricultura, de salud pública. A Claudia Vázquez, directora de TNC, a Catalina Góngora, directora de políticas públicas de TNC, y a Natalia Cero, líder del programa del agua de TNC. Gracias por estar aquí en Caracol Radio en compañía de los millones de oyentes de Planeta Caracol. Planeta Caracol es compromiso de vida.